Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla el pastor Steven Almodóvar y quiero darte la bienvenida a el primer episodio de lo que es La Otra Cara del Ministro. Y estoy contento porque hoy tengo un invitado especial, un amigo de por años, y vamos a estar compartiendo parte de lo que es su vida. Pero mientras llegue ese momento, te voy a pedir que te suscribas, toque la campanita y nos ayude a compartir esto para que podamos seguir bendiciendo y expandiéndonos. Y habiendo dicho todo esto, quiero decirte que comenzamos. Dios te bendiga, aquí estamos en el primer episodio de lo que es La Otra Cara del Ministro. Y estamos contentos y le damos la bienvenida a todos los que nos están observando en esta hora. Y yo sé que va a haber un tiempo poderoso, tenemos muchas cositas buenas que van a estar pasando. Y aparte de todo eso, tengo un amigo de 14 años que va a estar con nosotros, y mientras yo pensaba a quién yo podía atraer para este primer episodio de lo que es La Otra Cara del Ministro, y mi corazón rápido se encendió algo, dijo, ¿quién más podría traerme sino a mi amigo de por años, Pastor Sandy Rivera, que está juntamente con nosotros? Bienvenido, bendiga, Pastor Sandy. Pastor, gracias. Gracias por la invitación. Gracias y bendiciones a todos los que nos están viendo en esta hora. Amén. Es un placer para mí, Pastor Sandy, tenerte a ti aquí con nosotros y poder disfrutar de este primer episodio de lo que es La Otra Cara del Ministro. Llevamos mucho tiempo trabajando con este proyecto y no se los había dado, ¿verdad? Pero creo que hoy se dio el día y estamos contentos, ¿verdad? Que muchos de los que nos estarán viendo van a ser edificados de una manera especial. Y qué más trayendo al Pastor Sandy, que nos conocemos hace 14 años. Que hemos compartido, y qué manera, ¿verdad? De qué manera, como dice un amigo, de qué manera nos pudimos haber conocido, bueno, que no fue en la iglesia del pastor Pedro Marrero, donde por 9 años estuve allí. Tú sigues estando allí, ¿verdad? Como pastor de jóvenes. Sí, y qué experiencia bonita, ¿verdad, Pastor Sandy? Dios ha sido bueno, Steven, de verdad que yo pudiera quejarme, pero honestamente no tengo nada de eso. Cada experiencia que Dios nos da tiene un propósito, y yo creo que desde el primer día que yo llegué a esa iglesia, el primer momento donde nos conectamos, Dios ha sido fiel con nosotros. Qué bendición. Me acuerdo ese día que compartimos por primera vez, si más no recuerdo, y fuimos para un congreso donde creo que iba a estar ministrando Andrés Bisoni. Y me acuerdo que, ¿verdad? Dándole un poquitito al tiempo, cuando salimos de aquel lugar, tuve que guiar de regreso, porque el Pastor Sandy estaba en un estado de embriaguez espiritual que no podía ni guiar. Y fue una experiencia bien poderosa. ¿Te acuerdas de ese momento, Pastor Sandy? Que quede claro que estaba embriagado en el espíritu. En el espíritu. No, Dios fue bueno. Me acuerdo que teníamos esa actividad y por alguna razón yo iba a viajar solo y tú me dijiste, ¿te puedo acompañar? Y yo, pues sí, no hay problema. Nos vamos, nos montamos. Era en Tampa. Amén. Y allá en Tampa el Señor usó poderosamente al evangelista Andrés Bisoni. Y me acuerdo que el Señor tocó mi vida de una manera tan fuerte que estuve, según yo, algunos 5 segundos en el piso. Todos los que estaban a mi alrededor dicen todo lo contrario, por algunos 35 o 40 minutos. Pero el Sandy que cayó al suelo en aquel lugar y el que se levantó de aquel lugar eran completamente diferentes. ¿Por qué? Porque nada se convierte en una realidad para nosotros hasta que es algo palpable. O sea, no es lo mismo hablar de Dios que hablar con Dios. En uno de esos dos, Dios tiene que estar presente. Y a veces nosotros vivimos una vida de evangelio, una vida de costumbre, una vida de religión, pero no tenemos esa relación con Dios donde tú puedas tener la certeza de que es Dios el que está trabajando en tu vida, de que es Dios el que te está tocando, de que es Dios el que está trabajando contigo, que es Dios el que está trabajando no tan solo en tu casa,
sino que también en los que están contigo, que comparten contigo todos los días, tus amistades, el trabajo, el supermercado. O sea, es algo es bien bonito. Cuando hablamos de la otra cara del ministro, ustedes pudieron ver unas características del pastor Sandy, y pues el que lo conoce y el que lo ve y lo escucha, se da cuenta en el momento, ¿verdad?, que es apasionado por la palabra. Es el pastor de jóvenes también de la iglesia madre, ¿verdad?, la iglesia Casa del Alfarero en Gainesville, allá donde pastorea el reverendo Pedro Marrero, y donde estuvimos, ¿verdad?, unos años allá. Hoy estamos en otro oficio, ¿verdad?, como pastor y de la iglesia hija. Vemos que hay características del pastor Sandy cuando el que lo ve, pues lo ve como pastor, lo ve como predicador, lo ve como maestro, pero cuando entramos al punto de lo que es la otra cara del ministro, hay otra imagen o otras características que nadie tal vez conoce del pastor Sandy. Y yo quisiera preguntar, ¿de dónde es el pastor Sandy? Mira, el pastor Sandy nació en Río Piedras, Puerto Rico, y se crió en Canóvanas, Puerto Rico, la isla más bella del Caribe. Me perdonan los que nos están viendo, pero es mi opinión personal. Amén. No porque yo nací allí, sino porque allí también nacieron mis abuelos, mis padres y muchas amistades bonitas que durante los años pude cultivar. Wow. Y quería de menos preguntar quién es Sandy Rivera. Sandy Rivera es una persona, yo diría que simple en su manera de ser, y me explico. Las experiencias que uno tiene durante su vida, todas ellas siguen acumulándose y siguen preparando a uno para que uno pueda a su vez ayudar a otros mientras uno está caminando. Mientras venía de camino, de hecho, estaba pensando cómo yo podía describir esto. Y yo digo que es el Señor, porque no puedo darme el crédito, que me dice, caminar con propósito no es saber hacia dónde vas, es tener la certeza de que Dios va contigo. Y yo creo que si tengo que hablar de Sandy, puedo hablar de Sandy. Yo creo que ahí es donde Sandy está. Me encuentro en ese lugar donde yo entiendo que Dios me ha permitido llegar a algunos lugares, hacer algunas cosas, pero yo no puedo obviar la mano de Dios en todo lo que ha sido mi vida. Desde que era niño hasta ahora mi edad adulta, en un papel completamente diferente, como padre, como pastor. También pasé por las etapas de ser niño, de ser adolescente, de joven adulto. O sea, y a veces las personas nos ven y tal vez piensan que nosotros no podemos referirnos a esos lugares, a esos tiempos. Wow, Sandy, te escucho y a veces me proyecto en cómo la gente nos mira. Ven a un ministro, un pastor, un evangelista, y tal vez piensan que no tenemos una vida como normal como los demás. Y me acuerdo que cuando te conocí por primera vez, me acuerdo aquella vez que llegaste a la iglesia, no te llevaba como 1 o 2 meses yo haber llegado, no llevábamos mucho tiempo. Conocí a un pastor Sandy bajo un proceso que tal vez muchos te ven ahora, pero no saben cómo llegó Sandy a Jesús, ¿verdad? Porque sabemos que Sandy conoce a Jesús desde mucho tiempo, pero hubo unas temporadas donde Sandy estaba en otro mundo y llegó a Jesús de una manera que no todo el mundo le gustaría llegar, pero creo que fue la manera en que Dios pudo, pues, trabajó contigo de una forma u otra para ver la persona que hoy eres en el Señor. Fíjate, tú mencionas eso y me da gracia porque Romanos 8:28 cobra vida. Todas las cosas obran a bien. Pero cuando escuchamos todas las cosas obran bien, lo primero que pensamos es, pues son todas las cosas buenas. Pues son todas las buenas decisiones que yo pueda tomar. Y la realidad es que no es así. Cuando dice todas las cosas, se está refiriendo literalmente a todo lo que nos sucede, bueno y malo. Y se nos olvida la segunda parte de ese versículo también. Porque no es tan solo todas las cosas obran a bien,
hay una pausa, ¿verdad? Una coma, sino dice, eso para los que conforme a su propósito han sido llamados. Cuando tú comienzas a caminar con Dios, tú tienes que reconocer tu estado. Cuando yo regreso a los caminos del Señor, porque me aparté en mi juventud y hice un tiempo en el ejército, había acabado de salir del ejército, me había establecido, estaba pasando por un proceso de divorcio que para mí fue muy fuerte, porque teniendo una base cristiana, nosotros tenemos un entendimiento acerca de lo que es el matrimonio que muchas personas no tienen. Y en esas bases, pues a veces tú dices, pues yo voy a tomar la decisión y Dios que lo bendiga. Y llega un momento donde pues por una razón o la otra nos damos cuenta de que no es así. No es así. La Biblia nos llama a no hacer yugo desigual. Y el que peca no es el que hace lo malo, es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y en mi caso, pues era parte de mi proceso. Fue el comienzo de mi caminar con Dios. Desde entonces llevo algunos 15 años desde que me reconcilié con el Señor, pero le doy gracias a Dios porque Dios me dio la certeza en medio de ese proceso, primero de que no estaba solo. Estando en los Estados Unidos, no estando en Puerto Rico, no teniendo ningún tipo de familia aquí, llegó una pregunta a mi corazón, Señor, ¿qué yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo manejar esto? Habiendo salido del ejército, entonces en mi mentalidad, yo soy el tipo de persona que puedo adaptarme y sobrepasar. Yo digo, esto es una situación más, vamos a salir de ella, y después tú te sientas y empiezas a hacer el mapa, ¿no? Y tú dices, y no sé cómo voy a empezar, y no sé cómo puedo salir de ella. Y entonces llega ese momento donde Dios te lleva a tu niñez. Y mi abuela siempre me decía que todo lo que no comienza con oración comienza mal. Y yo le dije, perdóname, Señor, y hoy voy a empezar a orar. Y yo te pido que si puedes hacer algo con este corazón, mira, que lo hagas. Y así Dios pues me llevó bastante, no sé, jocoso. Trabajo como electricista en la ciudad de Gainesville y llevo algunos 20 años en la ciudad ahora. Pero en ese momento había una esquina donde yo siempre pasaba. Esa esquina queda en la 91 y la Newberry. Y yo siempre pasaba por esa esquina cuando iba a cualquiera de los vecindarios allá a trabajar. Y nunca me había percatado de un letrero que había, que decía, Iglesia Casa del Alfarero se reúnen los domingos a las 10 de la mañana. Yo dije, wow, eso tiene que ser una iglesia hispana porque el letrero está escrito en español. Y así es como yo entonces llego a la iglesia. De hecho, noté que habían dos servicios en ese tiempo, era los domingos y los jueves, que era el servicio de oración. Y yo fui al servicio de oración y allí entonces pues conozco al pastor Javier García, al pastor Pedro Marrero. Y yo dije, wow, Señor, esta yo creo que puede ser mi casa. Y gracias al Señor pues todavía estamos allí perseverando. Amén, amén. Dijiste dos cosas. La primera, el ejército, para los que muchos no conocen al pastor Sandy. Y para los que lo conocen, el pastor Sandy también estuvo en el ejército y tiene historias también en ese ambiente que es hostil, ¿verdad? Que para muchos pues lo ven como pues, una oportunidad de ingreso, pero cuando uno está allí ve otras cosas ¿cómo es esa vida del ejército? Mira, de las cosas que más me impresionaron, pastor, yo creo que fue la intensidad. Me explico. Una persona normal vive tal vez en su día o se preocupa por 8 horas. Te levantas temprano, vas a trabajas tus 8 horas, se acabó el trabajo, entonces tú comienzas a pensar en tu familia. En cuanto a la vida en el ejército, el día de nosotros dura algunas 16 horas. Porque tu preocupación comienza horas antes. Me tengo que preparar, qué uniforme voy a usar hoy, a qué hora tengo que estar. Tengo que llegar a tiempo porque tengo otras personas que también dependen de que yo verifique que ellos van a estar allí. Y todas estas responsabilidades llevan los días a ser extremadamente largos. Yo me acuerdo que nuestro día comenzaba algunas veces a las 3, 4 de la mañana y nosotros seguíamos trabajando hasta las 5, 6 de la tarde y luego regresábamos nuevamente el ciclo. Te acostabas a dormir, te levantabas a las 4 de la mañana y continuabas. Y así
los días se convierten en semanas, las semanas se convierten en meses, los meses se convierten en años. Y cuando vienes a ver, llegas todo este tiempo ahí y honestamente ya estás programado. Ya estás programado. Sandy, si yo te dijera Minerva, ¿qué viene a tu mente? El nombre para muchos es Minerva, para mí es mami. Cuando yo escuchaba a alguien que llamaba Minerva, siempre buscaba a mi mamá. Ese es el nombre de mi mamá, una mujer que Dios me bendijo. Dios me bendijo siempre. Mi mamá era una mujer muy, muy, muy trabajadora. Pero yo creo que la cualidad que yo más admiré de mi mamá era la manera en que dependía de Dios. Porque era una mujer que antes de tomar cualquier tipo de decisión, ella oraba. Y en un momento de su vida se encontró, ¿verdad?, pasando por un divorcio. Soy el mayor de 3 hermanos. Tengo un hermano menor 2 años. Tengo una hermana menor algunos 7. Y mi mamá nos crió a los 3 solos. Ella jamás se volvió a casar y trabajó y luchó con nosotros. Pero era una mujer tan fuerte que tuvo el carácter de formar hombres. Mi hermano, al igual que yo, tiene una compañía en Puerto Rico de construcción. Y ¿qué te puedo decir? Dios ha sido fiel. Wow. Cuando hablamos de Sandy, tenemos que mencionar el deporte. ¿Qué ha afectado o qué ha causado para ti el deporte? ¿Qué tan importante? Yo comencé a practicar deporte alrededor de los 10, 11 años. Y es bastante irónico porque es en este tiempo donde mis padres comienzan a tener problemas y situaciones. Y yo creo que mi mamá, siendo la mamá que era, tratando de protegernos, entonces comienza a llevarnos a hacer estas actividades deportivas. Yo practiqué béisbol, practiqué baloncesto, pista y campo, natación, pero de todos los deportes, el más que conectó conmigo, voleibol, fue el baloncesto. Entonces, lo que sucede es que cuando mi papá y mi mamá se separan, entonces para mí eso se convirtió en un refugio. Y yo me refugiaba mucho en la cancha, en mis amistades, en hacer deporte y no puedo decir que me fue mal. Dios fue bueno y me permitió practicarlo hasta el grado universitario. Y físicamente también nos ayudaba, estábamos un poquito más delgados. Bueno, cuando yo te conocí, donkeabas la bola todavía. Sí, pero eso fue como algunas 60 libras atrás, eso no fue hace tanto tiempo. Yo creo que disfrutamos unos tiempos, ¿verdad? Y compartimos, para el que no nos conoce, ¿verdad? Compartíamos, pasábamos un buen tiempo jugando baloncesto. Lo usamos también como un gancho para poder llegar a jóvenes Sí. y fue de bendición, ¿verdad? Pudimos alcanzar jóvenes, sacarlos de donde estaban y hoy poder ver ellos que sí se puede mezclar el deporte con el Señor. Uh-huh. Yo creo que Dios jugaba baloncesto también. Yo tengo que serte sincero. Si tú me preguntas a mí, yo te digo que en el cielo hay una cancha, pero eso es otra conversación para más tarde. Pastor Sandy, te pregunto. Dime. 2 palabras que tú podrías utilizar para describirte. 2 palabras. Extremadamente intenso. O diría yo apasionado. Y no apasionado porque me enamoro con facilidad, no se equivoque. Vivo enamorado de Dios. Pero todo lo que he podido hacer hasta ahora, mi mamá siempre nos enseñó a dar lo mejor. Y eso creó en mí un sentido de pasión que me ayuda a identificarme o tal vez a moverme en las diferentes cosas que estaba haciendo, ya fuera deporte, ya fuera en la liga atlética, ya fuera trabajando, porque desde muy temprana edad trabajé en un supermercado como Wagen. No sé si todos pasamos por ahí, todos. No sé si todavía está ahí en Puerto Rico, pero Plaza Gigante allá en el área de Río Grande. Ese yo lo llamaba mi segundo hogar. Pasaba tanto tiempo en la escuela como lo hacía trabajando en el supermercado. Yo te podría preguntar,
si tuvieras la oportunidad, tal vez Dios te diera la oportunidad de cambiar algo de tu pasado, ¿qué cambiaría? Yo te tengo que ser honesto, Steve. Yo creo que no cambiaría nada. Porque aún los golpes que la vida nos da, nos enseñan a trabajar. Mira, hay cosas que a veces uno no comparte por temor a cómo la gente lo interprete. Pero como estamos viendo la otra cara del ministro, ¿no? Yo tengo que decir que si yo pudiera escribir una filosofía de mi vida, sería algo así como: yo trato a las personas por quien soy, no por lo que se merecen. Y eso viene a base de las experiencias que yo he tenido. O sea, no puedo cambiar mi esencia, quien Dios me ha hecho, para poder complacer a todo el mundo. Pero si yo soy quien Dios me llamó a ser, van a haber muchos que van a ser impactados por eso. Sí, yo creo que sí. Yo creo que cada pasado o cada temporada que Dios nos ha permitido vivir, ya sea por decisiones que hayamos tomado o porque Dios quiso que pasáramos por ahí, creo que de todas aprendemos. Y aunque hay temporadas o hay escenarios que no queríamos tal vez haber pasado por ahí, porque tal vez fueron o dolorosas o nos afectaron, tal vez en el camino perdimos amigos, perdimos familias, perdimos tal vez trabajos que amábamos, pero cuando uno lo ve ahora de esta perspectiva y uno se para y mira para atrás, creo que fue necesario muchas de ellas para formar el carácter que hoy somos. ¿Qué pudo haber causado en tu vida ese pasado? Mira, el Salmo 23 tiene que venir a línea. O sea, dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte. Fíjate que ese es precisamente el lugar donde muchos de nosotros no queremos caminar muchas veces. Todos queremos los buenos tiempos, las buenas experiencias, pero ¿cuál va a ser nuestra actitud cuando nos toque caminar en ese lugar? Y yo creo que el haber pasado tal vez por las diferentes situaciones que pasé, me enseñaron que en ese Salmo 23, cuando él dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, él no se queda ahí. Él también dijo: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, Dios se convierte en una figura tan personal y tan real que tú no puedes vivir religión. Tú honestamente vives relación. Entonces, yo siempre he descrito esto de esta manera. Son las experiencias pasadas las que nos dan el coraje y la fortaleza para pasar experiencias difíciles en el futuro. Y no sé si te sucede, pero a mí me pasa a veces que estoy en una situación difícil y yo digo: Dios mío, ¿cómo voy a salir de esto? Y después tú dices: la última dijiste es lo mismo. Y Dios siempre te abrió camino. Esta no va a ser diferente. Wow, es de poderoso. Y ahorita hablaste y mencionaste que eres electricista. ¿Cómo tú llegaste ahí? Mira, ay Dios mío, es que hay cosas que a veces uno no entiende. Mi papá trabajaba construcción y me acuerdo que de niño, trabajando con mi papá, ayudándolo, mi papá hacía todo en una casa, desde la zapata, la fundación, a las columnas, todo, absolutamente todo. Pero llegaba un momento donde él siempre se detenía. Hacía la plomería, pero él se detenía. Yo decía: pero papá, ¿por qué no podemos hacer esto? Él decía: no, esto tiene que hacerlo un experto. Usted puede hacer cualquier cosa en una casa, pero no haga electricidad porque es peligroso. Usted no puede trabajar con algo que puede matarlo, pero usted no puede verlo. Y eso como que honestamente me impactó, se me grabó. Cuando salgo del ejército, se me ofrece la oportunidad de estudiar electricidad en una universidad local. Y digo: ¿sabes qué? Yo lo voy a intentar. Yo creo que yo puedo hacerlo. Pero no me quedo ahí. Te tengo que mostrar que Dios está en todas las situaciones. Cuando yo llego a pedir la solicitud a la universidad, el señor que está sentado detrás de la oficina, en el escritorio, él me dice: sí, estos son los requisitos, y da la vuelta y coge un panfleto bien grande así, me lo tira. Y yo cojo aquel panfleto, tenía como 60 páginas, y yo decía: Dios mío, pero ¿tanta página y para qué? Y yo le dije: ¿qué tengo que hacer con esto? Él me dice: mira, vas a llamar, esas son las compañías que hay activas ahora mismo,
vas a llamar a la que esté dispuesta a pagar por tus estudios y a darte trabajo. Entonces vienes con nosotros, nos informa y te damos la oportunidad de ser parte del programa. Y yo decía, wow, pero habían como 60. Entonces me acordé de las palabras de mi abuela. Todo lo que no comienza con oración, no comienza bien. Pues yo salgo, me siento en el pasillo mirando aquel papel tan grande que yo tenía, que yo parecía una guía telefónica de las que nosotros teníamos en la casa, que todo el mundo las tenía y nadie las usaba. Yo la cojo y la miro y yo digo, Dios mío, yo tengo que orar porque de verdad que de repente me llega una pregunta, eso fue Dios, fue una pregunta. Yo di la vuelta, doblé el papel y entré nuevamente a la oficina. Estoy hablando de algunos 5 minutos máximo. El hombre me mira, cuando me ve, me dice, dígame, ¿se le quedó algo? Y yo le tiré el papel en el escritorio. Y me dice, ¿ya conseguiste a alguien que te diera trabajo? Pero lo hizo con una cara de sorpresa, o a quién tú llamaste. Yo le dije, ¿para quién usted trabajaría? Y el hombre me miró y se sonrió. Y me dijo, yo tengo la persona indicada, déjame hacer una llamada telefónica. Él llamó y me contrataron en la compañía donde todavía hoy estoy trabajando. Wow, yo me acuerdo, posiblemente te acuerdes, estábamos trabajando con la iglesia en uno de los juegos de fútbol de los Gators. Y mientras estábamos trabajando, de momento en esa pantalla grande, nos llevamos una impresión porque dije, no puede ser que esa persona que yo estoy viendo ahí es la persona que está a mi lado. Y vi en esa pantalla grande a Sandy Rivera siendo la cara de esa compañía, donde más de, podría decir, 80,000 personas, sin contar los que estaban viendo a través de la televisor, vieron a Sandy Rivera siendo la cara de esa compañía. Interesante por demás que a pesar de que estaba en el Jumbotron, muchos no se dieron cuenta que yo era el que estaba repartiendo hot dog en la caja. Porque es lo que Dios hace. La Biblia dice que el que se exalta, Dios lo humilla, pero el que se humilla, Dios lo exalta. Y en ese tiempo, cuando yo empiezo a caminar, ¿verdad?, con Dios nuevamente, empiezo a servirle a Dios. Ya yo tenía algunos 2 años, o no, tenía más, tenía algunos 4 años que yo llevaba trabajando con la compañía mía, cuando yo me reconcilio con el Señor. Entonces mi jefe comienza a ver mi caminar con Dios. Y eso lo impactó a tal manera que entonces él también decide renovar su relación con Dios y comienza a asistir a un grupo de varones que estudiaban la Biblia y termina reconciliándose con el Señor. Esto yo no lo sé. Hasta años más tarde, cuando yo me lastimo, me rompo el tendón de Aquiles jugando baloncesto. Y entonces él me llama a la oficina y me dice, ¿sabes qué? Yo nunca te he dicho esto. Pero yo te hice a ti una pregunta en el pasillo un día. Yo te vi sonriendo y yo te dije, ¿de qué tú te estás sonriendo tanto? Y tu respuesta todavía suena en mi cabeza. Yo le dije, perdóneme, jefe, no sé lo que le dije, no me acuerdo. Y me dijo, yo te pregunté, ¿por qué tú sonríes? Y tú me dijiste, porque Dios me ama. Wow. Y eso a él lo impactó tanto. Bueno, para hacerte la historia larga corta, él me pregunta qué me pasa con la pierna. Y yo le digo, no, que vengo a decirle que lamentablemente pues tal vez tenga que darle a trabajar porque me lastimé la pierna. Y él me dijo, ¿cuánto necesita? Perdón. ¿Cuánto necesitas para la operación? Me dicen que son algunos $3,500, entiendo yo que era. Entonces él me dice, ok, pasa por la oficina, dile a la secretaria que te dé el cheque y yo lo firmo. Wow. Wow. Eso solamente lo hace uno. El que puede. Que lo que uno puede causar, ¿verdad? Cuando uno tiene a Jesús en nuestra vida, en otros, es algo impresionante. Muchas veces no tenemos ni que hablar. No. Yo creo que nuestra actitud, nuestra forma de caminar, nuestra forma en cómo reaccionamos en medio de las circunstancias, porque la gente nos ve, Sandy. Yo entiendo que lo que acabas de decir es extremadamente poderoso, porque es nuestra reacción lo que provoca en ellos curiosidad. No es lo que tú estás haciendo, es por qué lo estás haciendo. Y eso es lo que los lleva a ellos a decir, pero ¿por qué tú haces eso?
Y tú dices, pues porque yo amo a Dios, porque creo en Dios. Me acuerdo que en esa dinámica que estábamos teniendo, que yo ni entendía, porque honestamente yo le estaba contestando como le contesto a cualquier otra persona, mi jefe me dice, ¿por qué tú crees tanto en Dios? Y lo primero que me llega al corazón es lo que yo le digo. Yo le digo, bueno, vamos a decir que al Dios que yo le estoy sirviendo no es real, que no es el caso, pero vamos a decir que ese no es el caso. Si yo hago algo que me ayuda a preocuparme por mis vecinos, por mis familiares, por mis amigos, por mis compañeros de trabajo, por ser una mejor persona, y al final del día yo muero, y lo que yo creía no es verdad, es que yo pierdo. Le dije yo, pero ¿de qué me vale no haber hecho nada de eso? No creer en el Dios que creo, vivir a la manera que yo pienso, y cuando eso suceda, que lo que yo estoy hablando sea real. Entonces lo voy a perder todo. Yo diría que hasta por lógica, yo creo que lo que Dios causa en nuestras vidas es más allá de una marca de Nike, es más allá de ganarse la loto. Es algo eterno. Mira, lo que dices, pastor, es tan... Es que no, yo no te puedo ni explicar. Cuando yo venía de camino, yo le digo a Dios, Señor, ¿cómo yo puedo compartir esto? Que tenga sentido, ¿no? Y el Señor me decía, todos participamos de existencia. Somos existenciales porque podemos vernos, podemos tocar, podemos interactuar con todo. Pero no todos tienen propósito, porque solo Dios puede darlo. ¿Tú sabes qué me viene a la mente? Me río porque, cambiando un poco el tema, me viene a la mente, hablando del tema de baloncesto. Obviamente nos ven predicar, nos ven como modelos y piensan que en momento dado nosotros como ministros, ¿verdad? Como tal vez una imagen a seguir. A veces nos pasamos por situaciones, a veces me pongo a pensar los momentos que tuvimos que pasar con nuestro pastor Marrero. Me acuerdo una vez que estábamos evangelizando en la cancha que estaba frente a la iglesia que estaba en la 91. Y me río porque ese día estábamos haciendo prácticamente trabajo personal, teníamos un grupo grande de jóvenes inconversos. Y por costumbre, pues nosotros teníamos, creo que eran los martes, a las 4 de la tarde, aprovechando la luz del día. Y hacíamos lo que se llama la guerrilla. Y empezamos, yo creo que un grupito como de 3 o 4, y cuando vinimos a ver era un grupo ya que llegaba, ¿verdad? De muchos jóvenes. Y me acuerdo como ahora que teníamos una reunión y nos envolvimos, estábamos bregando con los jóvenes, y cuando reaccionamos nos dimos cuenta que ya la reunión había empezado, y cruzamos la calle corriendo así, todos sudados, en pantalones cortos, y cuando entramos a la casa de Peniel, donde estaba la reunión, entramos así y vemos la cara de nuestro pastor que nos mira y nos dice, espérenme afuera, por favor. Todo el mundo nos miró, nosotros nos quedamos, miramos uno al otro, y aquí nos las buscamos de gratis, como uno dice. Sí. Y me acuerdo como ahora que cuando salimos afuera, el pastor nos dio un regaño. Y yo quiero compartir esto, ¿verdad? ¿Cuál fue la actitud de nosotros cuando el pastor nos estaba dando un regaño, ¿verdad? Para lo que él entendía. Obviamente tenía mucha razón en lo que estaba hablando, pero lo que él no sabía era que pues nosotros no llegamos tarde porque quisimos, estamos evangelizando, y nosotros pudimos haber buscado muchas excusas para poder justificar nuestra tardanza, ¿verdad?
y me acuerdo que decidimos quedarnos callados. ¿Te acuerdas de ese tiempo? Mira, el vivir experiencias te prepara para recibir otras experiencias. En mi caso, haber estado en el ejército a mí me preparó para que la gente me gritara, me insultara, dijera lo que tenía que decir. Y en mí, honestamente, no iba a tener ningún tipo de reacción, porque es parte de nuestro entrenamiento. Pero en el caso de ese día en particular, yo no sé si, o sea, honestamente yo digo que es el respeto que le tenemos a nuestro pastor. Porque pudiéramos haber dicho tantas cosas, pero yo, al igual que tú, yo no levanté la cabeza, yo no dije nada, yo ni me atreví a mirarte. Yo dije, yo espero que Steven no se salga de control. Y Steven de seguro estaba diciendo lo mismo, yo espero que Sandy no se salga de control. Pero la verdad es que cuando uno se sienta, son experiencias ahora. Pero muchas veces Dios nos prueba. Y yo entiendo que para uno poder ser un ministro efectivo, o para tú poder servir, tú tienes que tener un carácter sólido. Tú no puedes ser llevado por las situaciones, tú tienes que aprender a manejarlas. En ese momento, yo digo que el hecho de que no le habíamos dicho lo que estábamos haciendo, no vimos propio explicarlo en ese segundo, nos dio la oportunidad de mostrarle a él que honestamente, pues, respetamos, ¿verdad? Lo respetamos como el pastor de la iglesia, respetamos la posición y también lo respetamos como una persona que esté en autoridad sobre nosotros. Eso es así. Algo que nosotros aprendimos muchísimas veces de él mismo es, para poder operar en autoridad, tienes que someterte a la autoridad. Y basado en principios, ¿verdad? Un principio bíblico, yo dije, esto es una batalla que no vamos a pelear hoy, no vale la pena. Y yo sé que no fue mucho tiempo después cuando él al acabarse la reunión, entonces nos llama. ¿Y qué hizo? Yo quiero pedirles disculpas. Y ahí yo dije, wow. Todavía a este punto él no sabe lo que estábamos haciendo. No. Nosotros le decimos, está bien, pastor, no hay problema. Nunca le contamos la razón. Él se enteró después. Después de una conversación que estábamos como testimonio, y él estaba escuchando al otro lado de la pared, estaba haciendo algo, y me acuerdo que cuando él salió, pero ¿por qué no me dijeron eso? Y enfrentaron ese bochorno, perdóname, no, pastor, era necesario pasar por ese momento. Nos enseñó tanto que hasta el son de hoy han pasado varios años y todavía yo me acuerdo. Lo usamos como testimonio porque nos ha edificado, nos ha enseñado. Todo eso hemos aprendido tanto. Son muchas historias en la que podemos hablar. Cuando hablamos de la otra cara del ministro, vemos una historia que es lo que ha formado el ministro, que es lo que qué es lo que significa este programa, o más bien el tema. Porque la gente dice, ¿por qué la otra cara del ministro? Porque tú estás viendo algo que tú lo estás viendo en el momento, pero tú no sabes cómo se formó eso. Y en esa otra cara del ministro fue donde pasamos los peores escenarios. Ahora vivimos escenarios fuertes, pero ese tiempo de formación donde Dios nos rompe, donde tenemos que pasar situaciones aún sin entender lo que Dios tenía para este tiempo o años después, porque ni tú ni yo nos imaginábamos, ni siquiera estábamos en nuestra idea estar en los escenarios que Dios los está exponiendo ahora. Ver a un Sandy viajar a Centroamérica a predicar, tal vez lo pudo haber hecho en el ejército, tal vez pensó poderlo haberlo hecho en el deporte, pero hacerlo ahora de otra manera, la cual no estaba en los planes de Sandy Rivera, y la Centroamérica, tal vez a través de muchas plataformas alcanzar a muchas vidas, ser usado por Dios de una manera que tal vez tú veías a otro y lo veías muy lejos, ¿verdad? Y ver que ahora Dios también te utiliza a ti. Vemos que ese pasado, esa otra cara del ministro, tiene un papel muy importante, Sandy, en nuestras vidas. Sí, yo creo que es extremadamente importante en la formación el uno mantenerse consciente de que todo es un proceso. Fíjate, pero cuando analizamos los procesos, hay procesos que son para añadir y hay procesos que son para quitar algo. Y en nuestra vida,
yo entiendo que Dios utiliza todo. Este es el único proceso que es continuo. Esto es hasta que Cristo venga o nosotros vayamos a verlo. Amén. Porque todos los días tienen su propio afán. Y todos los días nosotros estamos siendo procesados. Todos los días tenemos la oportunidad de impactar a alguien. Pero son esas experiencias que a veces nosotros no podemos ni ver, las que nos posicionan para que podamos verlas. Aquí pudiéramos estar toda la tarde contando experiencias y situaciones. Mira, ahorita hablaste de un momento triste, pero yo conozco un Dios de restitución, un Dios de oportunidades, un Dios que bendice, y a veces bendice hasta más de lo que uno espera. Y sé que llegaste a Cristo en medio de un divorcio, pero ese Sandy que llegó solo ya no está solo. No, Sandy está bendecido. Dios ha sido tan fiel que yo digo que aún en ese proceso, o sea, hay cosas que tal vez muchas personas no entienden, no saben, no, pero si yo hubiera escogido a la persona que Dios trajo a mi vida, y te voy a explicar por qué digo eso con toda certeza en el mundo, yo tal vez no lo hubiera escogido, pero sabiendo que estamos en vivo. Sí. Le contaba añadir. O sea, conozco a esta joven después de 10 años de haber estado separado de la que fue mi esposa, después de haber intentado todo tipo de reconciliación, después de haber estado orando y leyendo la Biblia. La Biblia dice que si te dan carta de divorcio y la otra persona no es creyente, estás libre. Y para mí fue un proceso fuerte, pero me acuerdo como hoy que estaba en Cuba. El Señor me lleva a Cuba, estoy en un viaje misionero, estoy haciendo lo que el Señor me permite hacer, voy a servir. El Señor me pone a predicar el domingo por la mañana, y yo decía, pero si yo no venía a predicar, pero está bien, predicamos. El domingo en la noche viene otro varón, era de Aguada, Puerto Rico, no me acuerdo del nombre precisamente, pero aquel varón se está acabando el mensaje, se detiene, se voltea, dice, ¿dónde está el pastor Sandy? Me dice, te he visto, te conozco. No, la primera vez que nos veíamos. Y me dice, ella es. Yo le dije, ella es. Y entonces caí en cuenta. Yo le había dicho a Dios, Señor, yo voy a este viaje misionero. Cuando yo regrese, si tú no me hablas, si tú no me has dicho nada, esto yo no veo respuesta tuya, yo no creo que sea de tu parte. Yo entonces voy a seguir por mi parte y hasta aquí llego. Y el Señor me dijo, ella es. Y para que no tuviera duda, yo siempre usé, fuera de respeto y para evitar las situaciones, un anillo. Él me dice, te estoy hablando de ella, tu prometida. Pero yo tengo un anillo puesto de matrimonio, no de compromiso. Wow. Y él me dice, y para que veas que es Dios, ¿en qué mes estamos? Estamos en agosto. En agosto, dijo, antes de que salga el año. En diciembre tú te casas. Wow. Si no es así, Dios no habló. Y dije, wow. ¿Cuándo te dije que fue? Agosto. Mi mamá era florista. Yo preparé con ella 1 millón de bodas. Y yo me acuerdo que el itinerario de una boda era de 12 meses. Al momento que él me dijo, te casas a diciembre, los números comenzaron a correr. Yo dije, agosto, septiembre, octubre, noviembre, imposible. 5 meses, imposible. Me casé en octubre. Me acuerdo como ahora. Y Dios proveyó todo. Y para mí eso fue aún más evidencia de que el matrimonio que tengo hoy fue establecido por Dios y fue Él quien me permitió rehacer esa parte de mi vida. A veces nosotros pensamos que Dios se olvida de nuestras peticiones, tal vez de nuestras necesidades, pero la Biblia dice, regocíjate en el Señor tu Dios y Él te concederá.
las peticiones de tu corazón. Aleluya. Así es que, Sandy, unas palabras que tú le puedas decir a los amigos que nos están viendo, ¿verdad? Ya estamos ya por cerrar, pero no quisiera terminar este primer episodio de la otra cara del ministro sin una palabra o un consejo o algo que tú sientas en tu corazón a todos estos amigos que nos estarán viendo. no te voy a decir que el evangelio es perfecto. No te puedo decir que no vas a tener situaciones difíciles. Lo que sí yo te puedo garantizar es que Dios es real, que Él va a estar contigo en cada situación, independientemente de donde estés hoy. Lo único que tienes que hacer es, como hemos hecho nosotros anteriormente, reconocerlo como el único y exclusivo Salvador en tu vida y pedirle que escriba tu nombre en el libro de la vida. Reconocer que Él es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados es más que suficiente para que Dios escriba nuestro nombre en el libro de la vida y que tú puedas comenzar entonces a tener tu propia experiencia con Dios. No te conformes con escuchar historias. Comienza a escribir las tuyas propias. Amén. No queda más que decir que Dios ha sido bueno. Te doy gracias, Pastor Sandy, por estar con nosotros en este primer programa, ¿verdad? El primer episodio de la otra cara del ministro. Sabemos que no va a ser la última. Para mí ha sido un honor tenerte aquí, ¿verdad? Como primicia de este primer programa, ¿verdad? Y yo les digo a los amigos que nos están viendo, ¿verdad? Que se suscríbanse, toquen la campanita, ayúdanos a expandirnos. Esto no es para beneficio propio, sino que usted que experimentó este tiempo y ha recibido este tiempo de testimonio de la otra cara del ministro Pastor Sandy, ha sido bendecido. Creo que muchas vidas más van a ser bendecidas. Así que nos despedimos para el próximo episodio. Así que compártalo, compartir, envíalo a todos los amigos y permita que nosotros y este programa llegue a muchos hogares y a muchas vidas. Así que muchas gracias, nos despedimos. Dios te bendiga. Dios te bendiga.